122 soldados argentinos permanecían en este cementerio como NN. Soldados combatientes caídos en la guerra que lograron ser identificados ha sido el resultado de un largo, minucioso trabajo del muy prestigioso equipo argentino de antropología forense. Soy Claudio Abruj, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación. Mi experiencia más fantástica es haber coordinado el plan humanitario de identificación de los soldados de Malvinas y haber viajado a Malvinas junto con los familiares. En enero de 2016, los primeros meses, primer mes del gobierno, me llama a Cancillería Carlos Foradori, vicecanciller, y me dice: tenemos este tema pendiente. El tema de la identificación de los soldados en Darwin fue anunciado con bombos y platillos en el 2012 por el gobierno anterior e inmediatamente abandonado. Le digo, me parece fantástico. Es un tema de agenda de derechos humanos y de derecho humanitario que va a ser muy bien. Y recuerdo que fueron reuniones muy difíciles porque la primera resistencia estaba en el núcleo de los veteranos de Malvinas. ¿Por qué? Porque justamente por el maltrato recibido y por las mentiras que se habían puesto en el camino. La primera mentira era que los cuerpos, una vez identificados, iban a ser traídos a Continente. Y eso era muy doloroso, muy grave para los familiares y para los mismos veteranos. Sus compañeros murieron en el campo de batalla y ahí tenían que seguir descansando. Me pide una reunión la Comisión de Familiares de los Caídos en Malvinas. Y vino María Fernanda Araujo, que era la presidenta en ese momento, hermana del soldado Elvio Araujo. Con un enojo, con una, diría, prepotencia injustificada, y me dicen: ni se te ocurra, con estas palabras, ni se te ocurra pisar el cementerio. Nuestros soldados son soldados solo conocidos por Dios y así van a quedar. Le digo, yo te propongo una cosa, le dije a María Fernanda. Le digo, no me creas a mí solo. Hagamos una reunión con todas las partes que están involucradas, que en ese momento era Desarrollo Social, que era la Escribanía General de la Nación, que era la Cancillería Argentina, el equipo de antropología forense y nosotros. No solamente que vamos a empezar a trabajar, digo, ustedes van a ser los centrales en este trabajo. Nada se va a hacer sin la anuencia y el acompañamiento de los familiares. Había un discurso instalado por el kirchnerismo en su pelea con los militares y que tenía que ver con el relato que ellos construían, de que los soldados no identificados en Malvinas eran NN. Los soldados y las familias decían, nunca fueron NN. Sabemos perfectamente que nuestros familiares no volvieron, que murieron. Son héroes. Necesitamos saber dónde están. No podía viajar a aerolíneas argentinas. No está autorizado. Entonces se contrató el servicio de Andes. Ahí Guillo Dietrich colaboró mucho y colaboró mucho Eduardo Urnequian. 2 de la mañana salimos para Ezeiza, de un sector especial. Todo el viaje en el micro fue en silencio, un silencio expectante, angustiante. No habían dormido, ningún familiar había dormido. La empresa Andes tuvo un gesto muy bonito. Quien piloteaba el avión era veterano de Malvinas, con lo cual había una sensibilidad especial. Y en cada cabezal del asiento, esa fundita que se pone, se hizo especialmente con el logo de las Malvinas y la fecha de lo que se estaba del viaje, hecho por ellos. Con lo cual, cuando el familiar entraba, había un clima de Malvinas. Me llama el piloto y me dice, el comandante me dice, mira, ahí están las islas.
Cuando vos ves las islas flotando sobre el mar y ves esa foto que vos vistes toda tu vida y las ves y sabes a qué vas, fue imposible no llorar. Ir aproximándose a las islas fue todo un silencio y una emoción que obviamente cierra con un aplauso cuando el avión toca tierra. Nos esperaban los micros para ir. Y yo me siento con Jeffrey Cardoso. Son más o menos media hora, 40 minutos de la base a Darwin. Y Jeffrey me cuenta. Dice, vos sabés que cuando me dieron la orden de crear el cementerio, dentro de las órdenes estaba la indicación que sea un cementerio que no se vea. Le digo, ¿cómo que no se vea? No tenía que molestar a nadie. No podía irrumpir en el paisaje. Vas por la ruta, doblás en un camino de tierra, hará unos 1 kilómetro, y aparece una flecha chiquitita que dice cementerio, al cementerio argentino. Y no lo ves, está con una hendidura, y hasta que no llegás, no sabes que hay un cementerio. Y fue impactante eso también. Pasó con los soldados cuando vinieron de la guerra, que la decisión de los militares era que no se los vea. Pasó con la sociedad argentina, que la derrota no la soportó y silenció. Y pasó con el cementerio, que no se vea. Hasta que este plan humanitario lo trae de nuevo a la luz. Cuando bajamos del micro, los más jóvenes salen corriendo a ubicar, ya sabía dónde estaba su tumba, y lo que veías era la gente lanzada sobre la tumba, literalmente lanzada, abrazadas a las cruces, tiradas en el piso, los gritos, los llantos. Fue el reencuentro de los familiares con su ser querido. No fue la veneración al muerto, era recuperarlo. Y era esto, lo que yo decía antes, 35 años de incógnita, de silencio, de indiferencia, de incertidumbre, ahí estaba. Pero cuando te retirás del cementerio, de ese cementerio lleno de vida, esa imagen de soledad de las tumbas, y cuando el sol empieza a caer, es muy fuerte, ¿eh? Ahí en Malvinas es mucho más fuerte. Cerrar heridas tan graves después de 35 años tiene un valor que solo lo puede explicar el familiar, que yo puedo dar fe de eso porque lo viví cuando viajé a Malvinas con ellos. Y esa experiencia es la experiencia más linda que me tocó vivir en mi vida profesional y política.